tocar un tema que me parece que es importante desde el punto de vista de lo que va a acontecer en estos próximos días. Es el asunto del juicio político del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y lo que aconteció durante el fin de semana. Vamos a tratar de ser bien prácticos, didácticos, de manera que usted, amigo que nos escucha, pueda entender de qué se trata este proceso que se conoce desde el punto de vista del derecho constitucional como el impeachment. O sea, un juicio político que se le hace al presidente de la nación norteamericana para demostrar que cometió unos actos que pudieran poner en riesgo, obviamente, a la nación americana. Y en esa medida, pues, queremos conversar con un gran amigo y sobre todo una persona a la que yo considero uno de los intelectuales del país, y queremos conversar un rato con él. Lo conseguimos, sí, y ya casi lo tenemos ya en la línea telefónica, pero a mí me gustaría que ustedes puedan entender a manera de introducción de qué se trata esto del impeachment, ¿verdad? Y yo decía, Juan, y antes de pasarte al aire, que habían 6 preguntas clave para poder entender el histórico juicio político contra el presidente de la nación norteamericana, Donald Trump. De hecho, en la historia de Estados Unidos, solamente 2 presidentes han sido sometidos a un proceso de impeachment. Uno fue Andrew Johnson en el 1868 y el último fue Bill Clinton en el 1998. Y hace unas semanas atrás, Donald Trump tuvo el dudoso honor de unirse a esa lista luego que la Cámara de Representantes aprobara la realización de un juicio político en contra del mandatario, que comienza ya su proceso de reelección. De hecho, la decisión fue adoptada con los votos de la mayoría del Partido Demócrata, que controlan la Cámara Baja en el Congreso Federal. Es lo que llamamos nosotros la Cámara de Representantes. Y es el resultado de una investigación que se inició en septiembre pasado para indagar si Trump, el presidente, buscó o no buscó ayuda de Ucrania para aumentar sus posibilidades de ser reelegido en este cuatrenio que hay elecciones ahora en noviembre. Ahora el presidente deberá someterse, ¿verdad? O sea, ya se sometió al juicio, y el viernes pasado el Senado decidió no aceptar que en el juicio hubiese testigos, evidencia que pudiera ilustrar al país y a ambas cámaras que sí el proceso de impeachment es justificable. Por hablar un poco sobre eso, tengo a mi amigo y mi compañero de muchas luchas, a Juan Adolfo Riquejoff González. Buenos días, Juan, ¿cómo estás, hermano? Buenos días, Raúl, a ti y a todas las buenas personas que te están oyendo aquí y fuera de Puerto Rico también, que me entero que tu audiencia va creciendo entre nuestros hermanos lejanos. Bien, importante, Juan, gracias por sacar un ratito de tu tiempo. No sé si me escuchaste la breve introducción. Lo primero que yo quería conversar contigo para ir en un proceso didáctico, ¿verdad? Porque nuestro público sigue creciendo, pero en la zona nuestra, el público nuestro en su mayoría son personas de 50 años en adelante. Y este proceso, conocido en inglés como el impeachment, ¿verdad?, que es residenciamiento, si no me equivoco en español, es un proceso que ambas cámaras tienen que dilucidar en un sistema de 3 poderes. Y la pregunta que primero me hacían mucho es, ¿de qué acusan a Trump?
Yo decía lo siguiente y me corrige para que tú tengas el pie y comience. Trump está acusado, amigos que nos escuchan, de presionar a Ucrania para que encontrar... Ajá. Sí, es que te perdí brevemente, pero ya estoy aquí de nuevo. Ok, sí. Señalaba que al público, para que pueda entender nuestra conversación, de que Trump está acusado de presionar a Ucrania para encontrar información perjudicial sobre uno de sus principales rivales en las elecciones o primarias demócratas, que es John Biden y su hijo Hunter. Y eso trajo una situación de que un agente de inteligencia escuchó una conversación y trajo la preocupación a las autoridades pertinentes. Y entonces las pruebas que hay, y ahí te dejo para que entonces tú puedas hilvanar, es que este proceso se denuncia precisamente por ese funcionario de inteligencia que no está identificado, que escribió una carta expresando su preocupación por una llamada que hizo el 25 de julio Donald Trump al presidente de Ucrania, Zelensky, creo que se llama Zelensky, si no lo pronuncio correctamente. Sí. Y entonces, de ahí es que gira. Sobre ese particular, Juan, ¿qué tú nos tienes que decir de inmediato? Bueno, mira, eso es tan interesante. La descripción de los hechos que tú has dado es esencialmente correcta. Y el presidente Trump está acusado de básicamente obstruir todos los esfuerzos que el Congreso trató de hacer para llegar a la verdad. Los dos mecanismos principales de obstrucción eran negarse, obstruir el que cualquier testigo asociado con la administración, empleados de Casa Blanca, allegados del presidente, fueran a testificar ante el Congreso. Y naturalmente también a suplirle los documentos con los que hubiera podido ser posible esclarecer más el asunto. Es bien importante, Raúl, que se considere lo siguiente. La prueba es importantísima, no tan solo a la hora de lograr condenar a una persona, es que también a la hora de exonerarlo. O sea, el pueblo americano se merece que si el presidente es culpable, bueno, pues señor, váyase y sálgase de aquí. Pero también merece que si el presidente es inocente, que quede eso establecido más allá de ninguna duda, ¿me entiendes? Correcto. O sea, y de ahí viene ese problema. El presidente Trump dio órdenes que nadie cooperara, nadie testificara en nada, en absolutamente nada. Juan, para ir poco a poco ahí, ese proceso que tú acabas de explicar de esa oposición del señor presidente fue avalado el viernes pasado por el alto cuerpo legislativo, que es el Senado, que está dominado por el Partido Republicano. Y hubo una petición de parte de los miembros de la Cámara Baja, que en este impeachment son los que presentan las pruebas y los que deciden el futuro es el Senado, por lo que se da ya casi por un hecho que lo van a exonerar, que no va a ser realmente... Tienes casi toda la razón, Raúl, salvo por un detalle, que es que los republicanos que se manifestaron en el Senado, votando en contra de que se trayeran los testigos críticos, ¿no? En el caso específico de este señor John Bolton, del cual un poquito adelante hablaremos. Pero aún así los republicanos que se manifestaron dijeron, ¿para qué traer testigos? Sí, aunque usted pruebe que el presidente hizo eso, eso no es una ofensa que amerita el que lo saquen de ahí. O sea, los republicanos mantienen que es inmaterial que sea culpable o inocente, porque la cosa, el alegado crimen no es tal crimen. Sí. La alegada ofensa no es no es tan grave,
como para justificar el sacar a un presidente de su cargo, que un presidente que fue debidamente electo por el pueblo, ¿no? Claro. O sea, esto buscaron una solución, uno tratando de ser objetivo, Raúl, o sea, tratando de ser generoso con los puntos de vista diferentes, pues buscaron una solución para ellos salomónica, que no conllevaba negar lo innegable. O sea, este hombre, Trump, trató de sacarle una ventaja a Ucrania, que es un país asediado por los rusos. Extrañamente nadie trajo ese punto, que es que parece que el presidente Trump, en todo lo que se mete, tiene que salir Rusia beneficiada. ¿Okay? O sea, aguantar el dinero de las armas ucranianas beneficiaba a Rusia, que era contra quien esas armas se iban a tirar, se iban a disparar. Entonces, este hombre Trump claramente hizo eso, de eso no queda la menor duda. O sea, la parada de testigos que testificaron a esos efectos, no tan solo el número de ellos, sino el calibre de ellos, Raúl, gente de impecables historiales, héroes de guerra, personas condecoradas, con largos historiales en el servicio del país. Pero al final, pues, eso no justificaba, dicen los republicanos, que se le saque. Entonces, ¿para qué traer testigos para probar algo que aún si lo pruebas, no es causa para sacarlo? Y yo escuché a uno de los grandes abogados, de hecho creo que fue el que defendió a O.J. Simpson en su caso, el famoso futbolista norteamericano y actor de cine, ¿verdad? Que señalaba esos planteamientos que tú estás ahora mismo apuntando. Pero Juan, lo cierto es, para los amigos que nos están escuchando y puedan entender este proceso, que lo que hizo el Senado el viernes, que rechazó, oigan esto, que rechazó y bloqueó los testigos y nueva evidencia, lo que hace es, y lo digo con el mayor de los respetos, quizás pueda diferir de mí, que esto ya esté sentenciado realmente, aun cuando hay 4 senadores republicanos que quieren escuchar todo, el no admitir esa evidencia que ponía en entredicho toda esta verborrea que usa este señor presidente, que de hecho rompió el récord, Juan, antier de 137 twitters en un día, rompió el récord. Él se pasa más tuiteando que atendiendo al país. A todo esto está el mensaje de la nación que va a ser mañana y comienzan las primarias para buscar el candidato a la elección por el Partido Demócrata, que será su contrincante. Y por eso la importancia de que el juicio se viera a fondo con testigos y evidencia. No sé si concurre conmigo en lo que te estoy planteando. Sí, definitivamente, Raúl. Lo que pasa es que yo creo que en el pasado tú y yo hemos comentado, mi creencia es que esto no es cosa de abogados, esto es cosa de sociólogos, Raúl. O sea, tú tienes un país cuya composición étnica y racial ha ido cambiando drásticamente. En todos los países del mundo, Raúl, las personas de mayor ingreso, las familias de mayor ingreso y más preparación, tienen menos hijos. Y en los Estados Unidos, pues eso era la población blanca tradicional, blanca sureña en gran medida, protestante evangélica, que gozaban de unos ingresos superiores y su tasa de natalidad bajó muchísimo. Mientras tanto, las personas de color o las personas como tú y yo, que ellos consideran ser de color, no te olvides, que allá arriba no somos blancos aunque tengamos los ojos verdes. Digo,
no que importe el que seamos blancos y negros, no, o sea, yo no me molestaría hacer lo que me toque. Pero la tasa de natalidad más la migración de personas del sur de la frontera, de Centroamérica, del Caribe, de Asia, pues han cambiado drásticamente la composición racial del país y étnica, al punto en que en algún momento, en los próximos 2 o 3 años, esos que se consideran a ellos mismos blancos dejarán de ser la mayoría. Y sí, esto que tú estás viendo, un Senado lleno de republicanos, blancos, ancianos, que no representan la realidad de un país, sintiéndose acorralados por una nueva realidad, con todos los miedos que eso trae, todos los terrores, lo que siempre ha pasado en la historia, Raúl, esto no es nuevo. Y entonces pues aparece un demagogo como este hombre que tiene la ventaja, la virtud de poder decir lo que sea porque no le importa. Sí, señor. O sea, este señor miente. El Washington Post, el periódico uno de los periódicos más prominentes del mundo, tiene un conteo, y desde que este hombre asumió la presidencia, lleva un poco más de 16,000 embustes, Raúl. 16,000 embustes. Bueno, es precisamente, Juan, desde que llegó a la presidencia con el asunto de los rusos también, siguen y han tratado de buscar la manera de demostrar, y que se ha demostrado de que es con todo el respeto, que ni se lo merece. Lo digo con respeto de esta tribuna, pero ni se lo merece, porque una persona que ha actuado de la forma tan desacertada en su política migratoria, que by the way, Juan, como dicen ustedes allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Anoche la puertorriqueña J-Lo hizo un excelente espectáculo en el medio del Super Bowl, donde sale a relucir precisamente un mensaje no subliminal, ese es claro. Ponían a unos niños entre rejas y la hija de J-Lo cantando, ¿verdad? Como que, por favor, hay un mensaje claro, y como tú dices, es esa élite o esa élite del Senado anciano, con el temor de perder ese poder y esa facultad que le da esa posición que ocupa, y hay temor en la clase política norteamericana. Pero a mí me parece que el establishment, Juan, y no quiero tomarte mucho tiempo, con esta decisión del viernes en la que el Senado no va a admitir prueba ni testigo, crea un gran precedente constitucional, y al extremo como estuvo el caso de Al Gore con George Bush, que puso en jaque mate al establishment norteamericano. A mí me parece que ya este juicio, ¿verdad? Para mí, y quizás tú no concurras conmigo, ya está decidido. Va a salir absuelto como salió Clinton, como salió Johnson, porque en el caso de Nixon, como sabemos, él renunció, obviamente, y no tuvo que someterse al proceso. Bueno, yo creo que tú tienes razón, básicamente, Raúl, hay unas diferencias inmensas. El caso de Clinton fue un pecadito, ¿no? Un desliz. Y el pecadito pero el pecadito fue que mintió bajo juramento, que es perjurio, que es uno de los delitos que la Constitución establece. No hay duda, no hay duda, Raúl, pero los hechos básicos, o sea, el mismo Nixon se mete en problemas, pero el pecadito original, y no es que eso lo justifique, pues no lo hace, ¿no? O sea, mentir es mentir. Robar es robar. Claro. Pero, o sea, Nixon mandó a unos títeres, Raúl, a que se metieran en una oficina a estar revolcando zapacones y gavetas a ver qué encontraban. Oye, Juan, a todo esto sin necesidad, porque ese hombre había ganado unas elecciones con la mayoría más. Exacto. Raúl, mira, la frase clave, yo creo, de todo esto
la dijo el presidente Trump hace unos año y medio, que él cuando dice, si yo mato a alguien en la Quinta Avenida de Nueva York, no me pasa nada. Eso es, Raúl, es el comienzo. O sea, tú tienes una gran parte de una población que ven en esta persona un redentor. Esto es un culto religioso. Es una adoración incondicional. Y eso, Raúl, trae unos peligros muy graves. Sí, sin lugar a dudas. O sea, tú me has oído a mí comentar, bueno, pero si este hombre pierde las elecciones, él va a decir, ay, qué pena, y me voy. O sea, no hemos visto en la historia cuántas veces un demagogo dice, no me voy y se queda. Así es. O sea, entonces, ¿qué más? Bueno, Juan, yo quiero primero agradecerte, ¿verdad? Finalmente que hayas intervenido con tu análisis. Tú sabes que queremos seguir teniéndote. Vamos a ver qué ocurre en el miércoles, porque se espera que haya ahora un careo, ¿verdad?, entre ambas cámaras. Y obviamente porque la Cámara de Representantes, que es la que lleva el caso, ¿no?, el peso de la prueba, y la que decide es la Cámara Alta, el Senado, es la que da la resolución final. Y si hubiese un empate, vamos a poner que hubiese un empate, ¿verdad?, entonces le toca al juez presidente del Tribunal Supremo. Bueno, eso no se sabe. Eso pasó en los de los 3 juicios de residenciamiento contra un presidente que ha habido. Ajá. En el primero, después de la guerra civil, contra el presidente Andrew Johnson. Un juez famosísimo, presidente del Supremo, el juez Chase. Sí. Se tomó la iniciativa y se metió en el caso y lo bregó como un juez cualquiera. Y decidió empates. Pero este hombre, Robert, no sabemos qué posición va a tomar. Si va a ¿cómo se llama?, a resolver empates. Queda una posibilidad, Raúl. Ese hombre Bolton, el ex asesor de seguridad nacional. De hecho, Juan, perdóname que te interrumpa, el día antes el mismo viernes, salió a la luz pública que él ya tenía un libro en el que lo admite. Un libro, y acuérdate que ese hombre salió de Casablanca ingloriosamente. Claro. O sea, ese hombre salió botado de allí. Pero Raúl, John Bolton me recuerda a mí en los pleitos aquellos de los himnos y las banderas de mi padre y el exgobernador Romero Barceló. Cuando sí. alguien decía alguna barbaridad de don Carlos, mi papá en varias ocasiones señaló y dice, oiga, Carlos Romero Barceló estará equivocado, pero lo que Carlos Romero está exponiendo es una versión diferente del mismo patriotismo. O sea, no podemos olvidarnos de que el hecho de que personas no crean como nosotros necesariamente son charlatanes. Este hombre, John Bolton, Raúl, es un ultraderechista, un warmonger, o sea, un tipo que piensa que la mejor solución para todo es un cañón. Sí, pero así no hay es. duda de que ese es un hombre serio, no es un mentiroso. Y es un hombre con un prestigio inmenso. Yo pienso que ese hombre, mi esperanza es que ese hombre entienda que su palabra es el punto donde se está balanceando este asunto. Y Muy que bien. en el día de hoy o en el día de mañana diga algo que facilite que el Senado, no es que saque al presidente, esa parte ya no pueden, pero que por lo menos un voto de censura o alguna cosa hagan. Los americanos siempre han sido bastante buenos buscando aguas medias en el Congreso y en esas cosas, ¿no? Esa es mi esperanza, porque qué pena el que este hombre salga de todo esto un sinvergüenza, Raúl, francamente, o sea, literalmente una persona que no tiene vergüenza y que se sentirá vindicada y por lo tanto empoderada para hacer más de lo mismo. Sí, señor. Perdona si me excedí. No. Oye, Juan, no tenemos el tiempo aquí. Lo que sucede es que hemos hecho esta primera parte
porque es la primera vez que yo toco el tema, porque algunos amigos radioyentes y cuando ven en la calle, oye Raulito, háblanos un poco de este proceso del impeachment, ¿verdad? Y después yo voy a hablar con una persona que merece mi respeto como tú, y yo te agradezco, como te he dicho, ya podrás ver la grabación de esto luego en nuestro canal, y la vamos para que tus amigos las puedan ver allá también, a esos trompistas que tú que son tus amigos, puedan ver este análisis sencillo. No hemos entrado a otras consideraciones porque quería ser, como te dije, muy sencillo, de manera que la gente sepa por qué están acusando a Trump, cuál es la historia detrás de todo esto, y hemos logrado ese propósito que era nuestra próxima llamada. Yo el miércoles volvemos a citarte, nos vamos a encontrar de nuevo por aquí para hablar un rato de lo que puede acontecer y qué noticias pueden ocurrir, porque él también tiene el mensaje, lo que se llama el mensaje a la unión, ¿verdad? Que creo que va a ser el mismo día que comienzan los procesos primaristas en Iowa, que es donde comienza y ya se empieza a ver quién va a ser el candidato finalmente de los demócratas frente a Trump, porque yo, Juan, con todo el respeto, creo que no lo van a residenciar. Así que mi agradecimiento nuevamente, y yo espero tenerte nuevamente aquí en nuestra tribuna, que es una tribuna en la que de manera objetiva analizamos el acontecer político, social, cultural y sobre todo político, ¿verdad? En años en que el país necesita estar informado para tomar decisiones trascendentales, porque este es un año no solamente para los Estados Unidos, sino para los puertorriqueños en la toma de decisiones. No sé si concurres conmigo. No, sí concurro, Raúl. Bueno, pues muchas gracias a nuestro amigo Juan Adolfo Riquejoff González por su intervención. Un abrazo, Juan. Hablamos. Un abrazo, Raúl, te quiero.